Hola, ¿qué tal? Buenos días, queridos alumnos. Bueno, vamos a continuar con la clase de filosofía que habíamos empezado con Marx. Esta es la clase correspondiente al jueves 2 de abril y continuamos con la génesis del pensamiento de Marx, con la influencia en su pensamiento y con la crítica, ¿no?, que hizo bueno, a esto a estos pensadores y a estos movimientos que, si bien influyeron en su pensamiento, pues también les criticó fundamentalmente con que no llevaban ese pensamiento a la práctica, a la praxis, ¿no? El último que vimos fue Ludwig Feuerbach, con la crítica que hizo este pensador a la religión, a la esencia del cristianismo, y seguimos ahora con el movimiento del socialismo utópico, que bueno, yo imagino que ya conoceréis todos o por lo menos bastantes de vosotros, porque lo habréis estudiado en la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo, que es el socialismo utópico, ¿no? Vamos a ver algunas de estas cuestiones, pero bueno, la crítica al fin y al cabo viene a ser la misma, la de que no llevan a la práctica todo aquello que proponen, ¿no? Se quedan simplemente en la teoría. Propuesta de crear pequeñas sociedades igualitarias agrarias. El socialismo utópico fue un movimiento que lo que trató de hacer es crear esa especie de sociedad en la que no hubiese clases, que no hubiese propiedad privada, etcétera. Y lo que pasa que, bueno, lo hizo a muy pequeña escala, ¿no? Eran, al fin y al cabo, una forma de organización social con muy pocas personas y difícilmente podía extenderse esta forma de organización a sociedades más amplias o más complejas, ¿no? Estos son lo que se conocía, imagino que os sonará a todos, esto es lo que se conoce como los falansterios de Fourier, ¿no? Y bueno, lo defendieron también los pensadores como Saint-Simon y Proudhon. Para el socialismo utópico, la industria supuso una involución, ¿no? Una involución en el sentido en el que el desarrollo que se dio en la revolución industrial hizo que la mayor parte de la población estuviese en una situación de explotación frente a la menor parte de la población, que eran lo que ellos denominaban los explotadores, ¿no? Entonces la industria supuso una involución en cuanto a los derechos de los trabajadores. Continúan con el concepto de estado de naturaleza, ese estado de naturaleza que estuvimos viendo ya con Rousseau, que se empezó a desarrollar en el siglo XVII y siguió en el siglo XVIII, que era un concepto hipotético de algo que no había existido, ese estado de naturaleza, pero que desde el socialismo utópico sostienen que la sociedad debería organizarse o deberíamos vivir de tal manera como si fuese el estado de naturaleza. Es decir, sin propiedad privada, ¿verdad? Y que la naturaleza nos ofrezca todos los bienes que necesitamos, sin crearnos necesidades superfluas, etcétera, etcétera. Entonces siguen defendiendo una especie de acercamiento o una forma de vida similar a lo que sería ese estado de naturaleza que ya estuvimos viendo con Rousseau. La crítica que hace Marx al socialismo utópico les denomina corderos vestidos de lobo. Corderos vestidos de lobo porque sí es verdad que es algo así como mucho ruido y pocas nueces. Es decir, sí es verdad que defienden mucho en la teoría, elaboran, construyen pequeñas sociedades para llevar a cabo este tipo de organización social en la que no haya clases sociales ni propiedad privada, pero lo que Marx les reprocha es que luego no lo lleven a la práctica para realmente extenderlo a toda la sociedad, ¿no? Sencillamente se quedan en pequeñas organizaciones de autoabastecimiento en el que pueden seguir un modelo socialista puro, ¿no? Pero no lo llevan a la práctica para transformar realmente la sociedad, ¿no? Entonces, no actúan, es lo que les critica Marx, y la filosofía, el poder que tiene realmente la filosofía, es que es praxis, es que debe llevarse a la práctica para poder transformar la sociedad, ¿no?
Según Marx, este estado de naturaleza idílico nunca jamás se ha dado. Nunca se ha dado este estado de naturaleza. Por lo tanto, pues bueno, está muy bien que los socialistas utópicos quieran volver a un sitio que nunca ha existido, ¿no? Si nunca se ha dado un estado de naturaleza, es algo idílico, es decir, pertenece a la teoría, no a la praxis, ¿no? Ya que para Marx siempre, siempre la historia de la humanidad está definida por lo que él llama una lucha de clases entre los opresores y los oprimidos. Los opresores serían los dueños de los medios de producción, la burguesía, y los opresores son quienes trabajan con esos medios de producción, que sería el proletariado o la clase obrera. Bien, y por último, pues bueno, cómo no, la crítica que hace Marx al liberalismo, ¿no? Las tesis liberales de Adam Smith y David Ricardo defienden la explotación de la clase obrera en aras de los propietarios de los medios de producción, ¿no? Bueno, tanto es así que David Ricardo tenía una tesis en la cual defendía que el salario que deberían cobrar, el salario que debería cobrar la clase obrera debería ser el suficiente, como mucho debería ser el suficiente para que esos individuos que forman la clase obrera puedan subsistir y básicamente que no se mueran para que puedan seguir trabajando en las fábricas, en las industrias, etcétera, ¿no? Ese es el salario máximo que deberían recibir, que es sencillamente seguir viviendo para seguir trabajando, ¿no? Fundamentalmente. Y bueno, pues esto lo critica realmente, lo critica, pues es justo lo opuesto a lo que defiende Marx, ¿no? Como veremos. Bien, terminamos esta parte. No sé si nos va a dar tiempo a ver todo este apartado del capitalismo. Lo que hace Marx ahora lo hace en su libro El Capital, son varios tomos, ¿no? Es un libro bastante denso en el cual analiza pormenorizadamente cuál es el funcionamiento de la sociedad capitalista, cómo funciona el capitalismo, ¿no? Entonces aquí vamos a ver parte del vocabulario de Marx, que tenemos que manejar, ¿no? Este vocabulario que, bueno, conoceremos bien por la historia perdón, por la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo, por economía también. Entonces vamos a manejar un poco este vocabulario con el que trabaja Marx para diseminar la manera en la cual funciona la sociedad capitalista, ¿no? La primera parte de esto es la mercancía. La mercancía es el resultado final del proceso productivo. Es decir, la mercancía es lo que ya va a salir a la venta después de haberse producido, después de haber comprado las máquinas, después de haber alquilado o haber comprado un local en el que están esas máquinas, después de haber contratado a una serie de personas, a la clase obrera, para que trabajen con esas máquinas, etcétera, etcétera, pues el producto que se obtiene de todo eso es lo que se conoce como mercancía. Pues puede ser un bolígrafo, puede ser un teléfono móvil, ¿no? Ya acabado, pueden ser, por ejemplo, unas gafas, o sea, es el producto ya acabado para ponerlo a la venta, ¿no? Entonces, según Marx, toda mercancía, todo producto ya acabado, siempre posee dos valores. Tiene dos valores. Uno es el valor de uso, es decir, la utilidad de la mercancía en función de las necesidades que cubra. Es decir, ¿qué uso práctico se le va a dar a esa mercancía? ¿Qué uso práctico tiene, ¿no? En el día a día? Por ejemplo, un bolígrafo sirve fundamentalmente para escribir. Por ejemplo, esto lo tenía por aquí preparado, una percha nos sirve, por ejemplo, para colgar ropa fundamentalmente, ¿no? Pues ese es el valor de uso, ¿no? Por ejemplo, imaginaos, ¿no? Para poner un ejemplo, el dinero. El dinero, que casualmente no tengo ahora mismo por aquí, ¿por qué será? El dinero, el valor de uso de, por ejemplo, ese
producto, ¿no? Que sería esa mercancía. No es una mercancía, pero bueno, para entendernos, que sería el dinero, pues imaginaos un billete de 10 euros. El valor de uso de ese billete de 10 euros es muy bajo, porque ¿qué uso se le puede dar a un billete de 10 euros? Pues nada, muy bajo. Me puede servir a lo mejor para doblarlo y calzar una mesa que está un poco coja, a lo mejor, ¿no? O en un momento dado tengo mocos y como es así papel, pues me puedo sonar los mocos. Pues bueno, a lo mejor ese es el uso que se le puede dar, ¿no? Ese es el valor de uso de una mercancía. Y por otro lado estaría el valor de cambio. El valor de cambio es la posibilidad de ser cambiada la mercancía por dinero. Es decir, si el valor de uso que tiene este bolígrafo es poder escribir, el valor de cambio que tiene este bolígrafo es por cuánto dinero puede ser cambiado. Pues a lo mejor 1 euro. Esto, un bolígrafo, 1 euro. Un teléfono móvil tiene determinado valor de uso, pues lo utilizo para hablar con mis amigos, etcétera, etcétera. Y luego el valor de cambio es por cuánto dinero puedo cambiar este móvil, ¿no? Una percha, pues lo mismo. Entonces tiene esos dos valores toda mercancía, el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso, qué uso práctico se le da a esa mercancía, y el valor de cambio es por cuánto dinero puede ser cambiada, ¿vale? Entonces tiene esos dos valores siempre una mercancía. En la sociedad, nos dice Marx, en la sociedad industrial capitalista se antepone el valor de cambio al valor de uso. Es decir, se pone en el centro de la sociedad capitalista, se pone en el centro el dinero, o por cuánta cantidad, por qué cantidad de dinero puede ser cambiada una mercancía. Eso es lo fundamental en la sociedad capitalista. Antes de las sociedades, antes de la revolución industrial, es decir, en las sociedades preindustriales, tenía mucha más importancia el valor de uso. Sí, es verdad que existía el dinero, etcétera, etcétera, pero las mercancías se creaban y tenía mucho más peso el valor de uso de una mercancía a su valor de cambio. Entonces, lo importante en la sociedad capitalista, según Marx, el centro de la sociedad capitalista, al ser el valor de cambio de las mercancías, lo importante entonces en la sociedad capitalista es el dinero. Es decir, el beneficio que puedo obtener a través de una mercancía. Lo importante en la sociedad capitalista ya no es la mercancía, sino que es el beneficio que me puede dar determinada mercancía, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, si yo en una fábrica soy capaz de construir, soy capaz de fabricar muchas más camisetas en mucho menos tiempo, pues entonces puedo competir mejor con con otras fábricas que también fabriquen camisetas, porque puedo bajar los precios al bajar el coste, y entonces puedo seguir teniendo un margen de beneficio más o menos amplio, aunque, aunque el margen de beneficio sea más bajo, al poder vender muchas más, ¿verdad? Aunque ese margen sea bajo, el beneficio al final puede ser mucho mayor, ¿no? Por lo tanto, lo importante que interpreta Marx, que se da en el funcionamiento de una sociedad capitalista, es el beneficio económico que se obtiene con la mercancía y no la mercancía en sí misma. Si lo importante fuese la mercancía en sí misma, lo fundamental en la mercancía sería su valor de uso. Pero lo importante para Marx en la sociedad capitalista es el beneficio que me va a reportar una mercancía determinada. Por lo tanto, lo fundamental en la sociedad capitalista, en las mercancías que se producen en la sociedad capitalista, es su valor de cambio. Pone en el centro, como os he dicho antes, pone en el centro de la sociedad capitalista al final el dinero, porque el beneficio es el dinero que me va a aportar la venta de determinada mercancía, ¿no? Entonces, ahí está un poco, pues bueno, para empezar a entender cuál es el análisis que hace Marx de todo esto, es, pues bueno, que en la sociedad capitalista se antepone el dinero, es decir, el valor de uso, perdón, el valor de cambio, frente al valor que tiene en sí mismo la mercancía, ¿vale? Es decir, el valor de uso, ¿de acuerdo?
pero espero no haberos liado con el lío que me he montado yo, ¿no? Entonces, el sistema capitalista concibe la mercancía y todo el sistema productivo como un medio para incrementar el dinero. Es decir, lo fundamental, el objetivo último en la sociedad capitalista es la obtención del dinero. La mercancía no tiene una finalidad en sí misma, se degrada su valor de uso y entonces el único valor que tendría la mercancía en una sociedad capitalista es su valor de cambio, su capacidad para ser cambiada por dinero. Se trata entonces de aumentar los beneficios respecto de los gastos generados para obtener la mercancía. Así funciona la sociedad capitalista. Bueno, eso se puede ver hoy día, ¿no? Este es el análisis que hace más de cómo funciona el capitalismo. De momento, tampoco hemos empezado a la crítica que hace Marx de todo esto, ¿no? Pero simplemente lo que está haciendo Marx es analizar el funcionamiento de la sociedad capitalista, ¿no? Entonces, hay un nuevo concepto que es el concepto de plusvalía. La plusvalía, entonces, esto ya lo conoceréis, imagino lo habréis dado en la asignatura del guantecito blanco, ¿verdad? La plusvalía vendría a ser el beneficio generado resultante de la diferencia entre los costes de producción y el precio de venta de la mercancía. Es decir, lo que me ha costado producir una mercancía y el precio a la que la vendo. Esa diferencia, para Marx, es lo que llama la plusvalía. Esa plusvalía es el beneficio para el dueño de los medios de producción. Es el beneficio que al final acaba obteniendo el burgués, ¿no? Que es la burguesía, ¿no? Como lo denomina también Marx. La plusvalía entonces es esa diferencia que es el beneficio que acaba obteniendo el dueño de los medios de producción, que ese beneficio es mucho mayor que en muchas ocasiones, ¿no? Diría Marx, que el salario junto de, si juntas todos los salarios de todos los obreros que trabajan en una fábrica, incluso es menor que la plusvalía que obtiene el burgués, ¿no? Por lo tanto, Marx ve que se da ahí una especie de descompensación entre que una sola persona obtiene mucho y muy pocos tienen mucho y muchos tienen poco, ¿no? Vendría a ser un poco así por eso hay dos clases sociales, fundamentalmente, que están en tensión continua, que están en lucha continua, ¿no? Otro concepto, y con esto vamos a ir terminando, sería el de las fuerzas productivas. Fuerzas productivas. El coste de fabricación de mercancías, es decir, la materia prima más la maquinaria más la mano de obra. Es decir, las fuerzas productivas es lo que acaba fabricando la mercancía y lo que cuesta fabricar la mercancía, ¿verdad? Es un poco lo que serían esos costes de producción. ¿De acuerdo? Que es con la materia prima, pues tengo una fábrica en la que se hacen camisetas. Pues compro la tela, materia prima. Compro la maquinaria que me sirve para hacer esa tela en forma de camisetas y la mano de obra, que son las personas que van a estar trabajando con las máquinas que al final acaban haciendo las camisetas. Pues esos son fundamentalmente los costes de producción, los costes de fabricación de las mercancías, las fuerzas productivas. Bueno, también aquí entraría pues el local o la fábrica, el alquiler, la luz, etcétera, etcétera, ¿no? Sería todo eso. Entonces, para que el producto se venda, no se debe abaratar materia prima ni maquinaria, porque si no el producto al final sería peor. Entonces, si yo tengo una materia prima más o menos buena, una buena tela y una buena máquina que me permite fabricar, pues que se estropea poco, que me permite fabricar más camisetas en menos tiempo, etcétera, etcétera, pues mejor va a ser para el producto final, ¿no? Entonces, el capitalista lo que hace, nos dice Marx, centra su atención en el obrero y le paga lo justo para que pueda subsistir y aumenta así la plusvalía. Es decir, según Marx, lo que hace el capitalista es
para poder reducir ese coste de producción, no altera ni la materia prima ni la maquinaria, sino que lo que altera es, lo que baja es el salario de la mano de obra, o haciéndole trabajar durante jornadas maratonianas a cambio de un salario muy bajo, para así reducir los costes de producción. Si reduzco los costes de producción, puedo incluso abaratar el precio de la mercancía, ¿vale? Del producto final, y seguir con el mismo margen de beneficio, pero ya soy más competitivo porque he bajado el precio final, ¿no? Entonces puede venir más gente a comprar mis camisetas, ¿no? Vendría a ser un poco así. Ahí es donde Marx ve el ataque del dueño de los medios de producción contra el obrero, contra la clase obrera, ¿no? En el que donde abarata los costes de producción es en el salario y en las condiciones en las cuales trabaja la clase obrera. Bien, entonces el trabajo ya no produce mercancías, como hemos visto antes, sino que lo que produce son plusvalías. Lo fundamental es esa diferencia entre los costes de producción y el precio de venta final. Ahí está el quid de la cuestión dentro del capitalismo, ¿no? Según Marx, todas estas circunstancias y todo esto que sucede en la organización del capitalismo va a acabar por destruir el propio sistema capitalista. Es decir, según Marx, el capitalismo está creando alimentando a aquellos que van a destruir el sistema capitalista, que es la propia clase obrera y tal, ¿no? Entonces, bueno, como ya vimos un poco en la introducción, en eso que era lo de la filosofía de la historia y el fin de la historia, para Marx no le cabe ninguna duda, al final en la historia se impondrá una forma de organización comunista, en la cual no habrá clases sociales, no habrá propiedad privada, por lo tanto no habrá esa lucha de clases, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí por hoy. Esta es la última clase antes de las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Me gustaría que en esta Semana Santa aprovechéis, porque os va a venir muy bien, aprovechéis para descansar, porque creo que es fundamental, ¿no? Y que tratéis también de desconectar un poco, porque si bien es cierto que, bueno, estamos en una situación un poco bastante compleja, ¿no? Bien es cierto que viene muy bien también desconectar un poco. Entonces, yo de momento lo que os pido es, si veis que tenéis tiempo y que, pues, que repaséis un poco lo que hemos visto hasta ahora, sobre todo de estos dos últimos autores, ¿no? Kant, repasarle entero, y de Marx hasta donde hemos visto, ¿de acuerdo? Y ya el próximo día, después de las clases, perdón, después de las vacaciones de Semana Santa, volvemos con Marx y ya con el concepto de alienación. Así que, como siempre, de verdad agradezco a todos vuestro esfuerzo. Por favor, preguntadme cualquier duda a través de Classroom y yo os responderé lo antes posible, ¿de acuerdo? Muchas gracias, de verdad, y agradezco, como siempre, vuestro esfuerzo. Os mando un saludo y, por favor, descansad, ¿de acuerdo? Un saludo.